Capítulo 30. Regulación renal del potasio, el calcio, el fosfato y el magnesio. Integración de los mecanismos renales para el control del volumen sanguíneo y del volumen de líquido extracelular. Sean bienvenidos una vez más a ROSMED y vamos a comenzar con este resumen. Bueno, entonces vamos a hablar en primer lugar de la regulación de la excreción y la concentración de potasio en el líquido extracelular. La concentración de potasio en el líquido extracelular es muy esencial para el funcionamiento del organismo y se mantiene dentro de un rango estrecho de alrededor de 4.2 mil equivalentes por litro, aunque esta concentración es baja en comparación con la cantidad total de potasio en el cuerpo, es decir, más del 98% del potasio total corporal está dentro de las células. Su regulación es crucial. La dificultad como tal pues es regular el potasio extracelular, ya que incluso es un pequeño porcentaje o algún tipo de cambio puede tener efectos severos, como por ejemplo la hiperpotasemia, es decir, cuando hay un aumento excesivo del potasio, o la hipopotasemia, cuando hay una baja concentración del potasio. Entonces, tras la ingestación de potasio, especialmente en comidas grandes, si no se moviera rápidamente al interior de las células, las concentraciones de potasio en el líquido extracelular aumentaría de forma peligrosa. La insulina, que es una de las hormonas clave que facilita este movimiento de potasio dentro de las células, es fundamental. Ahora, las personas con diabetes mellitus, por ejemplo, que carecen de insulina, pueden experimentar también un aumento significativo de potasio en sangre después de comer. Otra hormona importante en la regulación del potasio es la aldosterona, que aumenta la captación de potasio por las células. El exceso de aldosterona, como el síndrome de Cohn, puede inducir hipopotasemia, al forzar en este caso que el potasio se mueva hacia el interior de las células. En cambio, la enfermedad de Addison, que implica ya también una deficiencia de aldosterona, conlleva a una hiperpotasemia. Otras condiciones, como la acidosis metabólica, pueden aumentar la concentración de potasio en el líquido extracelular al liberar potasio de las células, mientras que la alcalosis metabólica tiene el efecto contrario, disminuyendo las concentraciones extracelulares del potasio. Ahora, la destrucción celular, por ejemplo, en lesiones musculares graves o lisis de eritrocitos, puede liberar grandes cantidades de potasio hacia el espacio extracelular, lo que puede generar una hiperpotasemia. El ejercicio extenuante también puede inducir hiperpotasemia debido a la liberación del potasio desde el músculo esquelético. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la regulación renal del potasio. Bien, entonces la excreción renal del potasio depende de tres procesos principales: la filtración glomerular, que ya hemos hablado, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Alrededor del 65% del potasio filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal y otro 25 al 30% se va a reabsorber en el asa de Henle. La variabilidad en la excreción del potasio a lo largo del día depende principalmente de la secreción en los túbulos distales y colectores, más que los cambios en la filtración glomerular o también la reabsorción tubular. Ahora, los mecanismos que controlan la secreción de potasio en los túbulos distales y colectores, corticales sobre todo, van a ser muy complejos. Van a involucrar difusión pasiva del potasio desde los capilares hacia el intersticio renal, que en este caso, pues su transporte activo va a ser en este caso hacia las células tubulares a través de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Y finalmente, pues la difusión pasiva desde las células hacia el líquido tubular. Ahora, el libro nos muestra también o nos menciona los factores que aumentan la secreción de potasio, los cuales van a ser los siguientes, vamos a hacer 4. El primero es que aumenta la concentración de potasio extracelular, es decir, cuando hay un aumento, esto va a hacer que se estimule la secreción de la aldosterona y la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. En segundo lugar, tenemos el aumento de la aldosterona que estimula la secreción de potasio. En tercer lugar, tenemos el aumento del flujo tubular distal, lo que favorece la eliminación del potasio al minimizar las concentraciones luminales del potasio. Y en cuarto lugar, el aumento de la concentración de iones de hidrógeno, por ejemplo, en algún tipo de condición como la acidosis, lo que inhibe la secreción del potasio al reducir la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Por el contrario, por ejemplo, la acidosis aguda, sobre todo la acidosis aguda, va a disminuir la secreción de potasio, ya que la alta concentración de iones de hidrógeno va a reducir la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, lo que impide pues la secreción eficiente del potasio en los túbulos renales. Ok, a continuación vamos a mencionar los mecanismos de la retroalimentación de la aldosterona, ya que lo estamos mencionando, pues
mucho, ¿no? Ahora, el principal mecanismo entonces hormonal, como mencionamos, para el control de la concentración del potasio en el líquido extracelular es la retroalimentación de la aldosterona. Cuando las concentraciones de potasio en el líquido extracelular aumentan, se estimula la liberación de aldosterona, lo que incrementa la excreción renal del potasio, ayudando a devolver básicamente la concentración a niveles normales. El proceso se va a invertir cuando la concentración de potasio pues, es demasiado baja. Ok, luego el libro nos menciona cuál es el control de la excreción renal del calcio y de las concentraciones extracelulares también del ion de calcio, ¿no? Ya hemos hablado del potasio, ahora vamos a hablar del calcio. La excreción del calcio está finamente también regulada, ya que aunque solo una pequeña fracción del calcio ingerido se reabsorbe, el calcio es esencial para diversas funciones fisiológicas, como la contracción muscular y la función nerviosa que hemos hablado a lo largo de estos capítulos. La mayor parte del calcio corporal se encuentra en los huesos, actuando como un depósito de este mineral, mientras que una pequeña fracción se encuentra en el líquido extracelular, donde juega un papel crucial en la homeostasis. Bien, aquí una de las hormonas que va en este caso pues a actuar va a ser la hormona paratiroidea, que es clave en la regulación de los niveles de calcio en el cuerpo. Cuando las concentraciones de calcio en el líquido extracelular disminuye, que es conocido como una hipocalcemia, la secreción del PTH va a aumentar. El PTH es esta hormona paratiroidea, ¿no? Ahora, la PTH tiene varios efectos para restaurar los niveles normales, en este caso del calcio. ¿Cuáles son? Van a ser 3. Estimula la resorción ósea, ya que la PTH va a activar los osteoclastos en los huesos, lo que aumenta la liberación de calcio hacia el líquido extracelular. Número 2, se activa la vitamina D. Esta vitamina ayuda a aumentar la reabsorción del calcio en el intestino. Y en tercer lugar, el aumento de la reabsorción renal del calcio. En los riñones, la PTH va a reducir la excreción de calcio, aumentando su reabsorción en el túbulo proximal y específicamente en el asa de Henle y el túbulo distal. Cuando los niveles de calcio pues, son elevados, por ejemplo una hipercalcemia, ya también la secreción del PTH se va a inhibir, lo que favorece la deposición de calcio en los huesos y disminuye la liberación de líquido extracelular. El control renal de la excreción de calcio está estrechamente vinculado al PTH, que regula la reabsorción del calcio en los riñones. La PTH va a aumentar la reabsorción del calcio, lo que reduce su excreción urinaria. Además, el aumento de los niveles de fosfato en el plasma también va a estimular la liberación del PTH, lo que incrementa la reabsorción renal de calcio. Por otro lado, pues tenemos la acidosis metabólica, que favorece la reabsorción del calcio, mientras que la alcalosis metabólica la va a inhibir. Este mecanismo que acabamos de mencionar, pues es un mecanismo de regulación que va a asegurar que el calcio extracelular se mantenga en un rango pues adecuado para cumplir sus funciones vitales, es decir, homeostático, al tiempo que en este caso los huesos actúan como un reservorio dinámico, liberando o almacenando calcio según las necesidades del organismo. Bien. Luego el libro nos habla acerca de la integración de los mecanismos renales del control del líquido extracelular. Bueno, nos dice que el volumen del líquido extracelular y la cantidad de cloruro de sodio, sobre todo en él, van a estar estrechamente relacionados. Es decir, los cambios en la concentración de sodio extracelular a menudo van a provocar modificaciones en el volumen del líquido extracelular, siempre y cuando los mecanismos de la hormona antidiurética, que es la ADH, y también la SET, que hablamos en el anterior capítulo, estén funcionando adecuadamente. Los riñones desempeñan un papel clave en la regulación de este equilibrio, ajustando la excreción de sodio y también el agua en respuesta a las variaciones en la ingestión de estos elementos. A continuación, entonces, nos mencionan también la regulación del equilibrio sodio-agua. Ya lo habíamos hablado en el anterior capítulo, pero vamos a hablar un poquito más. El riñón pues ajusta la excreción de sodio a través de la filtración glomerular y como tal la reabsorción tubular. La excreción de sodio está determinada por la relación entre estos dos factores. Es decir, se menciona una pequeña fórmula: excreción es igual a filtración glomerular menos reabsorción tubular. Entonces, en condiciones normales, la filtración glomerular es de aproximadamente 180 litros por día. La reabsorción tubular es de 178.5 litros por día y la excreción urinaria es de 1.5 litros por día. Aunque el filtrado glomerular y la filtración glomerular y también la reabsorción tubular están regulados de manera precisa, pequeños cambios en cualquiera de estos parámetros pueden provocar variaciones significativas en la excreción urinaria de sodio y también de agua, ¿no? Bien, luego el libro nos menciona acerca de los mecanismos de compensación intrarrenal.
Cuando nos menciona esto nos referimos, sobre todo cuando hay cambios en la filtración glomerular o la reabsorción tubular, van a existir mecanismos de compensación que van a buscar mantener el equilibrio, y dos de estos mecanismos intrarrenales van a ser estos. El primero es el equilibrio glomerulotubular, que es un mecanismo que asegura que los túbulos renales aumenten la reabsorción de sodio cuando lo carga o cuando la carga filtrada de sodio aumenta debido a un incremento en la filtración glomerular. En segundo lugar, la retroalimentación de la mácula densa. Cuando hay un aumento en la cantidad de cloruro de sodio que llega al túbulo distal debido al incremento, por ejemplo, en la filtración glomerular, o una disminución en la reabsorción de sodio en el túbulo proximal o también en el asa de Henle, la mácula densa detecta este aumento y provoca la constricción de las arterias aferentes, lo que va a ayudar a normalizar la filtración glomerular, ¿no? Ahora, aunque estos mecanismos pues ayuden a mantener la homeostasis, no logran corregir completamente cualquier alteración en la reabsorción de sodio más allá de lo que pues el organismo pueda controlar, por lo que pueden producirse cambios significativos en la excreción urinaria de sodio y agua. En estos casos entran en juego los mecanismos de retroalimentación sistémica, como los cambios en la presión arterial y las hormonas, ¿no? Lo que hemos hablado en un inicio también, los cuales pues van a restaurar el equilibrio al igualar la excreción de sodio con su ingestión. Bien, ahora tenemos que hablar de dos conceptos que también están relacionados con la natriuresis por presión y la diuresis por presión. Pero antes de eso vamos a mencionar cuál es la importancia de la natriuresis, ¿no? En el anterior capítulo ya habíamos mencionado cuáles eran las definiciones por esto, de estos dos, natriuresis y diuresis. Entonces, la natriuresis por presión y la diuresis por presión son mecanismos clave en la regulación del volumen sanguíneo, el volumen de líquido extracelular y también la presión arterial, y van a desempeñar un papel fundamental en el control del equilibrio de sodio y también del líquido en el organismo. Entonces, vamos a definir, más que definir, vamos a mencionar cuáles son las características de estos. La diuresis por presión se refiere al aumento en la excreción del volumen de orina como resultado de un incremento en la presión arterial. Por otro lado, la natriuresis por presión es el aumento de la excreción de sodio cuando se eleva la presión arterial debido a su aparición paralela. A menudo se hace referencia a estos mecanismos como una natriuresis por presión. Bien, aparte de eso también tenemos que mencionar que la natriuresis por presión es un componente esencial del mecanismo de retroalimentación renal líquido corporal que ayuda a mantener el equilibrio de los líquidos y a minimizar los cambios en la presión arterial, el volumen sanguíneo y pues el volumen también del líquido extracelular, ¿no? Ahora mencionemos cuáles son los mecanismos de retroalimentación en la natriuresis por presión. Entonces, para esto vamos a mencionar 4 mecanismos, ¿no? O básicamente pues 4 procedimientos. Entonces, el primero de estos es el aumento de la ingestión de líquido y sodio. Si la ingestión de líquidos y sodio aumenta más allá de los niveles normales de diuresis, se produce una acumulación temporal de líquido, lo que aumenta ligeramente el volumen sanguíneo y el volumen de líquido extracelular. En segundo lugar, el aumento del volumen sanguíneo. Este aumento va a provocar un incremento en la presión media, en este caso de llenado circulatorio y el gasto cardíaco, es decir, a nivel sistémico. En tercer lugar, tenemos el aumento de la presión arterial. El aumento del gasto cardíaco eleva la presión arterial, lo que a su vez activa la natriuresis por presión. Y este efecto tiene una respuesta aguda, lo que significa que incluso en un pequeño aumento en la presión arterial puede desencadenar un aumento significativo en la excreción de orina. Y en cuarto lugar, el equilibrio de la ingestión como tal de los líquidos o del líquido. El aumento entonces en la excreción del líquido va a contrarrestar el aumento de la ingestión de agua y sodio, previniendo una acumulación continua del líquido en el cuerpo. Ahora, ¿cuál es la eficacia como tal o la eficiencia del mecanismo de retroalimentación? Bueno, este mecanismo de retroalimentación es altamente eficiente y permite la adaptación a grandes cambios en la ingestión de sodio y agua con mínimos ajustes en el volumen sanguíneo. El volumen de líquido extracelular, pues al igual que el gasto cardíaco y la presión arterial, también van a participar. En situaciones no normales, pues los cambios en la excreción urinaria se van a ajustar rápidamente para mantener el equilibrio de estos líquidos, ¿no? Ahora, quizás mencionar también algunos factores adicionales en la excreción de sodio. En el anterior capítulo también mencionamos algunos. Entonces, además de los mecanismos intrarrenales que existen y también van a existir otros tipos de mecanismos sistémicos, también también está la participación del sistema nervioso y también los hormonales que van a contribuir a la regulación de la excreción de sodio como tal. Entonces, algunos individuos, especialmente aquellos que son más sensibles a la sal o al sodio, experimentan aumentos significativos en la presión arterial, incluso con aumentos moderados en la ingestión de sodio. En estos casos, la natriuresis por presión
ayuda a mantener el equilibrio al proporcionar un medio crucial para ajustar la excreción de sodio a la cantidad ingerida. Ok, vamos a continuar y ahora vamos a hablar acerca de la distribución del líquido extracelular entre los espacios intersticiales y el sistema vascular. Ok, entonces cuando se ingieren líquidos y sal, pues estos pasan inicialmente a la sangre, ¿verdad? Pero rápidamente se van a distribuir en los espacios intersticiales y el plasma. En general, el volumen sanguíneo y el volumen de líquido extracelular se controlan simultáneamente y de manera paralela. Sin embargo, existen situaciones donde la distribución del líquido extracelular entre estos dos compartimentos pueden variar considerablemente. Entonces, a continuación vamos a mencionar factores que causan la acumulación del líquido en los espacios intersticiales, que es conocido como edema. Ok, entonces son 4. El primero, aumento de la presión hidrostática capilar. De hecho, esto ya lo habíamos mencionado en uno de los capítulos anteriores. En segundo lugar, la reducción de la presión coloidosmótica plasmática. En tercer lugar, aumento de la permeabilidad de los capilares. Y en cuarto lugar, la obstrucción de los vasos linfáticos. Ok, también existen otros factores nerviosos y hormonales que ya también van a aumentar la eficacia del control renal líquido corporal. Entonces, para esto, el sistema nervioso y el hormonal van a interactuar generalmente con los mecanismos de natriuresis por presión, ayudando a minimizar los cambios en el volumen sanguíneo, el volumen del líquido extracelular y la presión arterial en respuesta a los desafíos cotidianos. Entonces, vamos a mencionar de manera rápida porque creo que podríamos estar redundando en lo que mencionamos, por ejemplo, en el anterior capítulo y también en este, ¿no? Entonces, lo primero, sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático va a controlar la excreción renal a través de los reflejos como los vasoreceptores arteriales y también los receptores de estiramiento de presión baja. Bajo ciertas condiciones, un aumento de la actividad simpática puede reducir la excreción de sodio y agua y afectar la regulación del volumen del líquido extracelular. Por ejemplo, en situaciones de hemorragia se activa el sistema nervioso simpático, lo que incrementa la actividad simpática renal. Esto provoca la vasoconstricción renal, reduciendo la tasa de filtrado glomerular y estimulando la liberación de renina, que a su vez produce angiotensina 2 y aldosterona, favoreciendo la reabsorción de sodio y también de agua. Ahora, aquí vamos a mencionar algunas hormonas entonces. Angiotensina 2, que ya la conocemos. La angiotensina 2 es un potente controlador de la excreción renal, ya que va a reducir la secreción de renina cuando la ingestión como tal de sodio es elevado, lo que disminuye su formación. Con menos niveles de angiotensina 2 se reduce la reabsorción tubular del sodio y de agua. Entonces, en contraposición, cuando la ingestión de sodio también es bajo, pues los niveles elevados de angiotensina 2 van a aumentar la retención de sodio y agua, previniendo la caída de la presión arterial. Otra hormona vendría a ser la aldosterona, que también ya hemos hablado de esto, así como también la hormona antidiurética ADH, que bueno, no vamos a mencionarlo porque ya lo sabemos, ¿no? Ok, más bien lo que tenemos que hablar es acerca de las respuestas homeostáticas a la ingestión progresiva de sodio, y para esto vamos a mencionar 4. Primero, activación de los reflejos de los receptores de presión baja, sobre todo cuando ya hay una ingestión de sodio, ¿no? Es decir, la ingestión de sodio va a aumentar progresivamente. Entonces, lo primero es la activación de los reflejos de los receptores de presión baja, seguido por la liberación del péptido natriurético auricular, el conocido como el PNA, ¿no? Aquí vamos a mencionar que este péptido se secreta desde las aurículas como tal del corazón y va a actuar sobre los riñones para reducir la reabsorción de sodio. En tercer lugar, tenemos la supresión de la formación de la angiotensina 2. El aumento de la presión arterial y la expansión del volumen del líquido extracelular van a inhibir la angiotensina 2, lo que va a reducir la reabsorción de sodio, ¿no? Y en cuarto lugar, los efectos de la presión arterial sobre la natriuresis. Entonces, los pequeños incrementos en la presión arterial van a favorecer esta excreción de sodio a través, pues, ¿de qué? Del mecanismo de la natriuresis por presión que mencionamos, ¿no? Bien, ok, vamos a seguir hablando entonces y ahora vamos a mencionar acerca de los trastornos que aumentan el volumen sanguíneo y el líquido extracelular. Aunque existen mecanismos reguladores que mantienen pues relativamente constantes el volumen sanguíneo y el volumen del líquido extracelular, ciertos trastornos pueden causar aumentos significativos de ambos. Estos van a incluir 2, ya sean enfermedades cardíacas, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca congestiva. Los riñones van a retener líquido para normalizar la presión arterial y el gasto cardíaco. Es por eso que los pacientes a veces pueden generar edema. Si el corazón no puede bombear adecuadamente, la congestión circulatoria puede llevar a la acumulación de líquido, como en el edema pulmonar. En segundo lugar, tenemos el aumento de la capacidad de la circulación. Trastornos como el embarazo o las venas varicosas pueden incrementar la capacidad vascular, lo que va a aumentar el volumen sanguíneo necesario para llenar esta mayor capacidad, ¿no?
Ok, ahora vamos a hablar de los trastornos ya también que aumentan el volumen de líquido extracelular, pero sin cambiar el volumen sanguíneo. Entonces, algunos trastornos causan un aumento significativo del volumen de líquido extracelular, sin afectar mucho el volumen sanguíneo. En estos casos, los riñones responden reteniendo sal y agua para normalizar el volumen sanguíneo. Entonces, el libro nos da 2 ejemplos para terminar con este capítulo. El primero, el síndrome nefrótico, es decir, cuando la pérdida de proteínas en la orina reduce la presión coloidosmótica, lo que permite que los capilares filtren grandes cantidades de líquido, causando edema y también disminuyendo el volumen del plasma. Y en segundo lugar, la cirrosis hepática. La destrucción de hepatocitos va a reducir la producción de las proteínas plasmáticas y va a aumentar la presión en el lecho vascular portal, lo que lleva a la fuga de líquido y también proteínas hacia la cavidad peritoneal, resultando en ascitis. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado este capítulo, dale like y suscríbete y nos vemos en el siguiente capítulo.